poder estar con ustedes es verdaderamente una bendición. Y bueno, el día de hoy me propongo darles a conocer un poco de lo mucho que la palabra de Dios nos ha revelado acerca de la gracia, de esos beneficios maravillosos de la gracia de Dios. Y si me pueden acompañar entonces con sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 14, y voy a leer desde el verso 15 hasta el verso 18. Juan, en el capítulo 14, desde el verso 15 hasta el 18. Yo sé que lo van a poner aquí en las pantallas, pero verdaderamente es preferente si tú lo puedes leer en tu Biblia. Pero ya les apagaron la luz, lo cual es imposible, entonces véanlo en la pantalla. Ok, entonces dice Juan 14, 15: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes ya lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Amén, 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 amén. Padre, muchas gracias por tu palabra revelada. Muchísimas gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros hoy. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda ser hablada en la unción de tu Espíritu Santo y pueda llegar a cada persona y pueda penetrar, Señor, en el Espíritu, partir el alma del Espíritu, generar transformaciones en la manera de pensar, de ver la vida, de hacer las cosas en cada persona, en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario al tuyo lo reprendo ahora, todo espíritu de confusión, de incredulidad, todo espíritu que trate de quitar esta palabra del corazón de las personas, lo reprendo y declaro, Señor, que llega libremente y con poder al espíritu de cada persona, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, acabamos de leer unas palabras que Jesús está hablando con sus discípulos. Si ustedes me aman, dice, guarden mis mandamientos. No está hablando de los mandamientos de la ley, sino está hablando de los suyos, de los que él había instruido. Dice, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Jesús, al decir que les daría otro consolador, él estaba diciendo, yo soy el primer consolador. Yo he venido aquí para traer algo diferente para todos ustedes. Sin embargo, y yo como ser humano, yo tengo limitaciones. Él no se podía mover no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, sino que él estaba limitado en geografía, estaba limitado en tiempos, pero el espíritu que él estaba prometiendo no estaría limitado ni en tiempo, ni en geografía, ni en nada por el estilo, de tal manera que él podría estar con nosotros para siempre, dice él. Y empieza a explicar de quién se trata, y dice, es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede conocer, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, le dice a sus discípulos. Ellos podrían haber sido, ¿cómo nosotros que lo hemos conocido? No lo conocemos. Claro que sí lo conocen, porque está con ustedes. Soy yo el que está con ustedes. Pero ya no solamente estaré con ustedes, sino estaré en ustedes. Una diferencia extraordinaria que habría. Ya no estaré con ustedes, sino en ustedes, y no los dejaré huérfanos, dice, vendré a ustedes. Jesús estaba anunciando un nuevo tiempo, estaba anunciando que el nuevo pacto de la gracia estaría dando inicio, con grandes diferencias con respecto al antiguo pacto de la ley, el pacto que había precedido. Jesús, tiempo atrás, había declarado esto. Jesús había dicho que él no había venido para abrogar la ley, sino que él había venido para cumplir
la ley. Los fariseos y demás gente estaban confundidos que si Jesús había venido para cambiar las cosas, para abrogar la ley. No, yo no he venido para abrogarla, he venido para cumplirla. Y Jesús cumplió la ley en dos formas muy extraordinarias. La primera es con una obediencia hacia todas las leyes que estaban escritas en el Antiguo Testamento, toda la ley de Moisés. La ley está dividida en diferentes tipos de leyes, las leyes morales, leyes ceremoniales, las leyes cívicas, y Jesús cumplió todas esas leyes de la ley de Moisés. Sobre todo, por ejemplo, las leyes ceremoniales, siendo Él mismo el Cordero de Dios que sería inmolado para todos nosotros. Así es que Él cumplió cabalmente con toda la ley, pero no solamente de esa manera, sino que también la cumplió siendo Él el Cordero de Dios que iba a ser castigado en sustitución nuestra por todos nuestros pecados. Fernando hablaba, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo Jesús, como Cordero de Dios, ha quitado el pecado del mundo. No solamente el de la iglesia, atención, no solamente el de la iglesia, sino el del mundo. Cristo tomó el pecado de toda la gente, de todos los tiempos, de todas las poblaciones, de todas las etnias, de todos los lugares, y tomó el pecado de todos y fue castigado conforme a la ley por todos los pecados de toda la gente, de tal manera que no hay pecado en el mundo. No hay pecado en el mundo. Ahora ustedes pueden decir, si no hay pecado en el mundo, ¿cómo puede haber condenación? Porque es para aquel que cree, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera que todo aquel que cree en el sacrificio, en lo que Cristo Jesús ha hecho, es libre de esa condenación, porque fuimos sustituidos en el castigo por la obra redentora de Cristo Jesús. ¿No les da gusto eso? ¿No les da gusto eso? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo y dile gracias, Señor Jesús, por esa obra, esa maravillosa obra. Mira, cuando Jesús en la cruz dijo consumado es, Él estaba diciendo que no hacía falta hacer ninguna otra cosa para que la salvación ya estuviera lista. Nada se tendría que hacer. De hecho, Él está sentado a la diestra del Padre, y está sentado porque está descansando, porque no hay que hacer nada más. Todo lo que se tenía que hacer fue hecho para alcanzar la salvación. En ese día en el que Él dijo consumado es, estaba dando final al antiguo pacto de la ley. Se estaba acabando ese pacto de ley. Había sido consumado, la ley había sido aplicada totalmente y estaba por iniciar un nuevo tiempo. Estaba por iniciar el nuevo pacto de la gracia para todos nosotros. El nuevo pacto de gracia da inicio cuando Jesucristo resucita, se levanta de los muertos, y la iglesia da inicio cuando se cumple la palabra que Jesús estaba diciendo: no los voy a dejar solos, vendré a ustedes, el Padre enviará a otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Así es que Jesús estaba anunciando que vendría un nuevo consolador, y se refiere al Espíritu de Dios. Ahora yo quiero darles, no sé si ustedes lo habían notado o no en sus Biblias, si son estudiosos o no, pero yo quiero decirles que en todo el Antiguo Testamento ustedes pueden encontrar referencias muy importantes hacia el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios vino sobre David. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre Elías. El Espíritu de Dios vino sobre Eliseo. Pueden ver muchísimo de esto, pero ustedes nunca van a encontrar en el Antiguo Testamento que se hable del Espíritu de gracia, del Espíritu Santo
jamás hace una referencia a Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ni tampoco hace una referencia al Espíritu de verdad, y mucho menos a Espíritu de Hijo. Yo quiero hoy que ustedes vean algo maravilloso. El Espíritu, ese consolador que estaba siendo anunciado por Jesús, era una manifestación maravillosa, una revelación completamente diferente del Espíritu de Dios, pero ahora con todos los hombres. El profeta Joel había anunciado que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. En el Antiguo Testamento, en el pacto de la ley, el Espíritu de Dios era derramado únicamente sobre reyes, algunos de ellos, sobre sacerdotes y sobre profetas. El pueblo en general no tenía acceso al Espíritu de Dios, y mucho menos las mujeres. Pero en el nuevo pacto, Joel decía: el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas. Estaba anunciando que las mujeres podrían recibir el Espíritu de Dios. Era algo revolucionario lo que estaba diciendo el profeta Joel. Y se cumplió, pero con una manifestación extraordinaria. El Espíritu de Dios ahora sería revelado a la vida de las personas, uno, como el Espíritu de verdad. Wow, el Espíritu de verdad es la revelación de las Escrituras, es la revelación de la verdad de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo te va a conducir, te va a guiar a toda verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Dijo: yo les enviaré al Espíritu, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Esta es una nueva manifestación, una nueva revelación del Espíritu de Dios. Es un espíritu de santidad. La palabra de Dios nos dice que nosotros ya no estamos condenados al pecado, porque ya no estamos viviendo bajo el antiguo pacto de la gracia, el antiguo pacto de la ley, sino bajo el nuevo pacto de la gracia. Así es que en este nuevo pacto de la gracia tenemos la oportunidad de escapar de la liga del pecado, porque tenemos al Espíritu Santo que nos perfecciona, que nos santifica, que nos lleva a Dios. Es maravilloso esto. El problema del pecado se resuelve con la gracia. En este nuevo pacto de la gracia, el problema del pecado está resuelto. No solamente porque Cristo Jesús llevó el pecado, sino porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros para que no pequemos más, para perfeccionarnos en santidad. Somos santos porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús y ya no hay pecado. Pero ahora somos perfeccionados en santidad por el Espíritu de santidad. Pero la tercera función extraordinaria, esa tercera revelación del Espíritu de Dios, única para la gracia, es que Él sería el Espíritu de Hijo, el Espíritu de Cristo mismo, el Espíritu del Hijo de Dios que vendría sobre nosotros. Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Hay un gran problema en la humanidad, y ese gran problema es orfandad. Y Jesús dice: yo voy a acabar con ese problema. Yo voy a acabar con el problema de orfandad que hay en la humanidad. Juan capítulo 1, verso 14 hasta el verso 18, dice la palabra de Dios, lo van a poner ahí en la pantalla. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, se refiere a Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dilo conmigo: Jesús lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él cuando clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Él está lleno de gracia, así es que de él tomamos gracia sobre gracia. Pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este es un texto único, impresionante. Verso 17, vuélvelo a leer. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad únicamente vinieron por medio de... ¿Qué nos dice esto? ¿Qué podemos entender de esto? Bueno, pues que ustedes no van a poder encontrar ni gracia ni verdad en la ley de Moisés. Cualquier persona que quiera meterse en la ley de Moisés y instruir a la gente en la ley de Moisés y enseñarle a la gente cómo vivir conforme a la ley de Moisés, jamás estará enseñando ni gracia ni verdad. Yo sé que les está volando un poquito la cabeza. Oye, espérate, ¿cómo crees? Espérame, ¿qué está pasando? No, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Y luego dice, insiste, a Dios a nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Durante todo el tiempo del Antiguo Testamento ustedes podrán encontrar a muchos hombres que se relacionaron con Dios. Desde Adán, Noé, Enoc, el cual fue arrebatado, el cual 365 años y fue a la presencia de Dios sin haber conocido muerte. Elías se relacionó con Dios de una manera maravillosa. Eliseo se relacionó con Dios de una manera maravillosa. Moisés, Abraham tuvieron un relacionamiento con Dios, pero todos ellos conocieron facetas de Dios que no explicaban exactamente quién era Dios. No lo conocieron, no conocieron a Dios. Tuvieron un relacionamiento con Dios, pero no lo conocieron correctamente. Nos dice aquí que hasta que vino Jesús, hasta ese momento en que Jesús vino a este mundo, trajo gracia y verdad. Y entonces pudimos conocer a Dios en verdad. ¿Quién es Dios en verdad? Bueno, dice aquí, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno de Él, wow, una nueva forma de ver a Dios, única forma de ver a Dios. Un padre. Abraham nunca lo vio como padre. Fue su amigo, pero nunca lo vio como padre. Moisés fue un siervo, dijo: este es mi siervo fiel, pero nunca lo vio como un padre. Adán lo conoció, pero no fue su padre. Pero Jesús trajo una revelación extraordinaria de Dios, una revelación de gracia y de verdad en este nuevo pacto de la gracia, para decirnos que Dios es Padre. Dios es Padre. Y vino el Hijo, su Hijo vino a mostrarlo, su Hijo vino a decirnos cómo era Dios. Toda persona que ve a Jesús está viendo a Dios mismo, está viendo cómo es el Padre. El Hijo muestra al Padre porque tiene su ADN. El Hijo muestra cómo es el Padre porque lleva su genética por dentro, porque lo ha visto, porque ha estado con Él. Así es que Él vino a darnos a conocer a un Padre y no solamente a Dios. Qué maravillosas revelaciones tuvieron en el Antiguo Testamento. Vieron a Jehová Jireh, a Jehová Nisi, a Jehová Rafa, nuestro sanador. Vieron extraordinarias manifestaciones de Dios, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Pero nosotros tenemos una revelación única en la gracia. Él es Padre. Él es Padre, Él es Padre, Él es Padre, Él es Padre. Dilo: y hoy va a ser mi Padre. Y hoy voy a recibir el espíritu de Hijo. Dilo: voy a recibir el espíritu de Hijo que va a resolver todo problema de orfandad de mi vida en el nombre de Jesús. Wow. Orfandad. Dice: no los voy a dejar huérfanos, dijo el Señor. No los voy a dejar huérfanos. Este era el problema que tenía la humanidad, orfandad. Orfandad es una situación en que una persona no tiene a sus padres vivos,
o que si sus padres sí están vivos, están ausentes, o que si no están ausentes, sí están presentes, pero nunca les ofrecieron ni la protección ni el amor que necesitaban esos hijos. Se trata entonces de personas que han vivido en la ausencia del carácter de un padre, y esto trastorna muchísimo la personalidad de una persona huérfana. El alma empieza a llenar los vacíos que debería de haber llenado el papá con amor, con educación, con ejemplo. Lo empieza a llenar con sentimientos, pensamientos y emociones como rechazo, abandono, soledad, enojo, algunos otros pensamientos de supremacía, porque se dieron cuenta que pudieron salir adelante sin la ayuda de nadie, sin que un padre los pudiera impulsar. Entonces se sienten muy bien, se sienten supremos, se sienten que pueden ellos solos hacer todas las cosas sin necesidad de ayuda alguna. Los hijos que han crecido sin un padre, rápidamente entonces aprenden a ser independientes, aprenden a que no necesitan de nadie para hacer las cosas, ellos pueden solos. Esto genera un grave problema cuando estas personas vienen a Dios, porque no se pueden relacionar con Dios como un padre, porque aprendieron a ser independientes, y el que es hijo es una persona dependiente. Los hijos son personas dependientes de sus padres, aman a sus padres, piden el consejo de sus padres, sus padres los proveen, sus padres les dan, sus padres proveen una herencia, pero ellos aprendieron a que estaban solos, estaban por su cuenta, tenían que hacer las cosas a como ellos pudieran y salir adelante. Y cuando vienen a Dios quieren relacionarse con Él así, y esto pues no es el espíritu de hijo. Por eso Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, yo vendré a ustedes. Hay muchas personas con este espíritu de orfandad se han vuelto muy rebeldes debido a que ya no ven a un padre que les esté poniendo límites, y esos límites son precisamente para su protección, sino que ahora la persona que tiene este espíritu de orfandad ve los límites como una intromisión a su vida, como que los están deteniendo, como que no los dejan ser libres, se vuelven rebeldes. Una persona cuando viene a Dios y se da cuenta que Dios como padre te pone límites porque te ama y porque te está protegiendo y te está ayudando, entonces empieza a tener graves conflictos y dice: no, es que no me gusta eso, me están coartando mi libertad. De repente empiezan a decir. La palabra de Dios nos habla de un ejemplo muy claro de orfandad. Se trata de el primer hijo que tuvo Abraham. ¿Cuál fue el primer hijo de Abraham? Ismael. Sí, los que dijeron Isaac no han leído bien su Biblia. Ok, Ismael. Fíjense que él es el producto de un error de fe, de un problema de una fe equivocada. Sucede que tenía la gran promesa Abraham de tener un hijo. Dios le dijo: de ti voy a levantar una gran generación. Incluso un día le dijo a Abraham: sal, mira las estrellas del cielo, porque así va a ser tu descendencia. Le dio una visión de grandeza y le dijo: así de grande va a ser tu generación. Y pasaba el tiempo y no tenía ni un hijo. De tal manera que entonces Sara, viendo que pasaba el tiempo, Sara era estéril, Sara sabía que era estéril. Entonces Sara creo que pensó y dijo: bueno, creo que el problema soy yo. Quien está deteniendo que se cumpla la promesa de Dios soy yo. Entonces planeó algo diferente y dijo: bueno, tengo una sierva, está joven, fuerte, ella sí puede tener hijos. Y fue con su esposo y le dijo: oye, yo creo que quien está deteniendo la promesa, la que no deja que esta promesa se cumpla, una promesa que Dios te dio a ti, creo que soy yo. ¿Por qué no te juntas con mi sierva, tienes relaciones con ella, y el hijo que nazca de ella
de mi sierva, de mi esclava, yo lo voy a tomar como mi propio hijo, y ese es el hijo que Dios nos habrá dado. Abraham, cuando escuchó toda la lógica, cuando escuchó toda esa explicación, creo que Abraham dijo, pues tiene sentido, es muy probable que sea así. Así es que aceptó toda la retórica, toda esa lógica que le había dado Sara, y entonces tuvo relaciones con esta sierva, con Agar, y nació este hijo, nació Ismael. Cuando nació Ismael, se pueden ustedes imaginar, pues fue la delicia de la casa, ¿no? Era el bebé, era el hijo de Abraham, lo tomó Sara como propio. ¡Wow! Estaban felices, era la diversión, era la alegría de la casa, Ismael. Aunque de repente, Agar empezó a ver con menosprecio a Sara y empezó a decir, pues sí, yo soy la esclava, pero ¿qué crees? Soy la mamá del heredero universal de todo lo que va a tener Abraham. Así es que empezó a verla con recelo, y empezó a tener problemas con Sara. Pero el problema es que llegó el tiempo de la promesa. 13 años después llegó el tiempo de la promesa, y cuando Dios se aparece para decirle a Abraham, prepárate porque ya llegó el tiempo de la promesa y vas a tener un hijo, Abraham volteó y le dijo a Dios, ¿cómo te explico? ¿Quieres pasar y ver lo que hay adentro de mi casa? Ahí hay un chamaco que tiene 13 años y creíamos que era el hijo de la promesa. Creo que ya metimos las 4. ¿Qué vamos a hacer? Estaba un poco abrumado el pobre Abraham. Se dio cuenta que habían cometido un error. Sí, Dios puede pasar por encima de todas las evidencias físicas que dicen que es imposible que tú puedas cumplir la promesa de Dios. Él pasa por encima de todas esas cosas. Dios es fiel y Él cumple todas sus promesas. A pesar de todas las adversidades físicas, a pesar de todos los impedimentos físicos que tú puedas tener, económicos, de todo tipo, todo lo que pueda decir es imposible que se cumpla la promesa de Dios, Dios pasa por encima de todo y Él cumple sus promesas. Dios es fiel. Y Abraham estaba aprendiendo a ver que Dios es fiel, pero too late, ya había cometido un error. Ya estaba metido en problemas. Entonces nace este hijo de la promesa, nace Isaac. Mal día para Ismael. Ismael era la alegría, era el chico de la casa, era el orgullo, y de un día a otro, pasaron 9 meses, de un momento a otro pasó a ser un estorbo, pasó a ser el hijo de la sierva, pasó a ser el hijo de la esclava. Agar empezó a defenderse como podía y empezó a decir, sí, pero mi hijo es el primogénito, y si mi hijo es el primogénito, entonces él va a recibir la herencia, él tiene que recibir la doble porción de herencia, es el primer hijo. Sara, viendo que había una lucha y que Agar estaba peleando por su hijo y que estaba peleando por la herencia, entonces Sara le dice a Abraham, corre a esta mujer y corre a su hijo, porque no va a heredar la esclava junto con la libre, le dijo. Entonces Abraham se espanta de esto y termina corriendo. El pago que recibió Agar por el vientre alquilado fue una jarra de agua y un pan. Esa fue la indemnización que recibió por los años de servicio y por haber alquilado su vientre. Ella fue la primera que tuvo vientre de alquiler, si no lo sabían. La Biblia lo menciona. Así es que imagínense, injustamente tratada Agar y peor injustamente tratado Ismael. O sea, ¿qué culpa tenía el chamaco? Pero
esto le sucedió de la noche a la mañana. De ser la alegría, de ser la ilusión, de ser el orgullo, pasó a ser el estorbo y luego corrido. De repente era el heredero de todo y de repente ya no tenía nada. De repente se dio cuenta que estaba por su cuenta. De repente se dio cuenta que ya no iba a tener apoyo de nadie. Lo que él hiciera con sus manos era todo lo que podía tener. Así es que allí en el desierto Dios se manifiesta a Agar y le dice: no te preocupes, él va a ser también una gran nación. Pero le dijo el Señor: él se va a convertir en una bestia fiera, en una persona violenta, en una persona ruda, en una persona agresiva, en una persona que todo lo que va a alcanzar lo va a alcanzar porque él lo toma. Va a ser una persona rudísima. El día de hoy los judíos siguen padeciendo el error de Sara y de Abraham por ese hijo. Hoy todos ellos son los islamitas, es la descendencia de Ismael, y han sido el peor dolor de cabeza que han podido tener los judíos, y el mundo entero también tenemos ese problema. Pero yo quiero decirte que el problema de la orfandad no solamente lo podemos ver en Ismael, sino lo podemos ver en muchísimas personas. Ahorita te voy a hablar de ello. Y este problema de orfandad ha provocado rebeldía y mucha violencia en la gente, en el mundo. Es evidente que el diablo está muy interesado en que la gente siga siendo huérfana para poder mantener el estado de las cosas en el sistema de este mundo. Es terrible lo que ha sucedido. Muchas familias, yo puedo ver, se han convertido en un lugar de orfandad, en una fábrica de orfandad en nuestros tiempos, porque prefieren a un hijo sobre el otro. De repente el siguiente hijo o el primer hijo es el más inteligente, y entonces a todos los demás los ningunean y les ponen el ejemplo: vean al otro hijo, es muy inteligente. O de repente nació la tercera hija y es muy bonita, y a esa le ponen mucha atención porque es la linda, la de ojos azules, la que heredó los ojos del abuelo, y a la otra pobre que tiene los ojos marrones o que los tiene negros: ay, tú estás feíta, tú vas a ser la Cenicienta. Y de repente eso genera unos sentimientos muy encontrados en los hijos, y los hijos van creciendo con rebeldía, con odio, con coraje hacia los hermanos, hacia los papás. Se vuelve un problema de orfandad. Pero vean lo que dice la palabra de Dios. Otro ejemplo más. Dice Lamentaciones capítulo 5, verso 2 al 4. Verso 2 al 4, Lamentaciones 5, del verso 2 al 4. Dice la palabra: nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Para todos los que no entienden el contexto, se los voy a explicar. Muy importante que entiendan el contexto aquí histórico. Lo que había sucedido es que el reino de Judá había sido llevado cautivo por Babilonia. Babilonia, el imperio babilónico, había llegado a Jerusalén, había destrozado el templo, lo había arrancado desde los cimientos, y se llevaron a toda la población de todo el reino de Judá. Se los llevaron esclavos, se los llevaron a diferentes provincias que conformaban el imperio babilónico. 127 provincias lo conformaban, y fueron divididos entre todos ellos. Este era el sistema de subyugación babilónico. Tomaban un reino y dispersaban a la gente entre las provincias, de tal manera que había en esas provincias diferentes lenguajes de cada uno de los reinos, diferentes costumbres, diferentes dioses. Al haber todo ello, tenían que empezar a haber cambios. Entonces la gente ya no podía seguir creyendo en sus dioses, ni hablar su propio idioma, ni tener sus propias costumbres, sino que tenían que empezar a adoptar las costumbres babilónicas, y de esa manera los subyugaban
y evitaban cualquier tipo de reculturización en Babilonia, sino que ellos intentaban llevar su cultura a todos ellos. Este sistema de subyugación funcionó en el imperio babilónico, luego en el imperio medo-persa y luego más tarde con los macedonios. Ellos con Alejandro el Magno lo hicieron todavía con mayor vehemencia. Este es el sistema de subyugación. Pero ahora yo quiero que ustedes vean lo que dice el profeta Jeremías aquí en Lamentaciones. Él es el escritor y Jeremías está haciendo un análisis de lo que ha pasado. Dice: nuestra heredad, la tierra que teníamos, nuestras casas, nuestros muebles, nuestros bienes pasaron a ser de extraños. Lo perdimos todo. Nuestras casas pasaron a ser habitadas por forasteros. Huérfanos somos sin padre. Está hablando de herencia. Dice: nos hemos quedado sin herencia. Lo único que tenemos es lo que podamos trabajar, lo que podamos hacer con nuestras manos. Nuestras madres son como viudas. Aún nuestra agua bebemos por dinero, compremos nuestra leña por precio. Huérfanos somos sin padre, dice el profeta Jeremías. Él se sentía huérfano y él veía que habían perdido toda la ilusión, habían perdido todo el respaldo, habían perdido todo. Estaban en problemas, dice Jeremías. Pero yo quiero que ustedes noten la segunda parte. Esta es una parte muy interesante. Dice: nuestras madres son como viudas. Eso quiere decir que no eran viudas, sino que eran como viudas. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Por qué dice esto? Bueno, pues porque todos los hombres eran separados de sus familias y eran llevados a trabajar a lugares diferentes de donde estaba establecida su familia. Su familia quedaba establecida en una provincia, pero ellos eran llevados a otros lugares para que trabajaran en esos otros lugares. Desde esos otros lugares, entonces la familia recibía el mantenimiento que necesitaban para vivir. El padre trabajaba para que pudieran vivir allí en esa provincia, pero no los podían ver, no los veían. Así es que eran madres como si fueran viudas, aunque no eran viudas. Es decir, los hijos crecían sin ver la figura de su padre, nunca lo volvían a ver. A lo mejor les llegaba, no sé, la información de que, ¿qué crees? Acaba de morir tu padre. O a lo mejor llegaba a visitarlos de vez en cuando, en algún momento. Y este era la situación que ellos estaban viviendo. Era una orfandad verdaderamente. El sistema de orfandad es un sistema de esclavitud impuesto por Babilonia, pero Jesús dijo: yo he venido para resolver el problema de la orfandad. Fíjense, algo interesante. En nuestro país, no sé si ustedes lo sepan, el salario mínimo fue calculado en nuestro país con la base de una familia de 4, papá, mamá, 2 hijos, pero en donde papá y mamá trabajen. Ya no es solamente que el papá salga a las 6 de la mañana para ir a trabajar y regrese a las 10 de la noche y no vea a sus hijos. Ya no es solamente ese asunto, que ya de por sí era terrible. Ya de por sí que el papá salga de temprano, llegue en la noche, no vea a sus hijos despiertos, ya es un sistema de orfandad. Pero ahora, pretender que para que le alcance a una familia, para que viva con las cosas más elementales, papá y mamá tengan que trabajar, es quitarles completamente a sus padres a los hijos. Nuestro país entonces desarrolló las escuelas de tiempo completo, que por cierto el presidente actual las quitó. Luego las guarderías, el derecho a tener una guardería, bueno, también fue quitado. Y entonces hoy día se les dice a los abuelos que ellos son los encargados de educar, de criar a los hijos, pero en realidad los hijos pasan solos una gran parte del tiempo en casi todas las familias mexicanas. Quiero decirles, México se convirtió
en una fábrica de huérfanos. México es una fábrica de huérfanos. Es muy sencillo entonces poder ver por qué en nuestro país tenemos graves problemas de violencia, de rebeldía, de no poder tomar a la autoridad en serio, estar en contra de los ricos contra los pobres contra los ricos. Se pueden dar cuenta de todo lo que ha pasado en nuestro país. El diablo está muy contento con ello. Es una fábrica de huérfanos lo que está pasando. No ven a sus padres, no están con sus padres. Y el mundo funciona bajo esa premisa de que los padres estén fuera, los hijos entonces tengan que vivir solos. Así es que, al igual que en el imperio babilónico esto funcionó, hoy día el diablo lo trata de aplicar en todas partes. Nuestro presidente festeja cada mes que las remesas que vienen de la gente que vive en Estados Unidos, dice, cada vez son más grandes, ya es la segunda fuente de nuestra economía, y hace un festejo por ello, y no se da cuenta que con ello simplemente hay orfandad en nuestro país. Toda la gente que ha tenido que salir hacia Estados Unidos para poder trabajar es el mismo sistema babilónico. Ellos llevaban a los padres a trabajar en otro lado y de allí enviaban el sustento para su familia. El mismo sistema babilónico hoy día existe. Nuestro país lo tiene. Se van a Estados Unidos, desde allá mandan sus remesas. Y de repente festejamos eso como si fuera un gran logro económico. Es terrible. Hay un vacío de paternidad en nuestro país. Pero Jesús dijo nuevamente, no los dejaré huérfanos, no los voy a dejar huérfanos. Esto es una palabra bien importante. El pastor de la iglesia jamás podrá resolver el problema de orfandad de una persona, por buena persona que sea el pastor, por buenos consejos que pueda dar. El pastor no puede resolver el problema de orfandad. Tus abuelos no pueden resolver el problema de orfandad. El único que puede resolver el problema de orfandad es Jesús, por medio del Espíritu de Hijo que ha enviado. Mira bien lo que dice aquí. Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4:4. Lo van a poner ahí en la pantalla hasta el verso 7. Gálatas 4:4 hasta el verso 7. Dice aquí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido dentro de la ley, nacido dentro de ese antiguo pacto de la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Aleluya, aleluya, aleluya. Escucha bien, teníamos que ser redimidos de la ley para poder ser adoptados como hijos. Bajo la ley jamás podríamos haber sido hijos. Ninguna persona en la ley podría ser hijo. Tendríamos que ser redimidos, comprados, tomados de la ley, sacados de la ley, para poder ser adoptados como hijos. Dile: Señor, gracias porque me has adoptado como hijo. Ahora, ve el verso 6. Pero por cuanto ya eres considerado hijo, ya te adoptó como hijo, ya eres considerado un hijo, entonces Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo. Mira bien, una cosa es adopción, pero otra cosa es que recibas el espíritu de hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el prototipo de Hijo de Dios. ¿Tú quieres saber cómo es un hijo de Dios? Ve a Jesús, en carne y hueso, nacido del Espíritu Santo como tú y yo. ¿Quieres saber cómo se manifiesta un hijo de Dios? Ve lo que hacía Jesús todos los días. Eso es un hijo de Dios.
Y para que una persona pueda ser un hijo de Dios, no es solamente ser adoptado hijo de Dios. Adoptado es una consideración que hizo el Padre. El Padre dijo: yo te adopto, ya te considero mi hijo. Pero para que seas verdaderamente mi hijo, te voy a dar el espíritu de mi hijo. Voy a enviarte al espíritu de mi hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. ¿Lo estás leyendo bien? ¿Lo estás leyendo bien? Subráyalo en tu Biblia si puedes. Así es que ya no eres esclavo, sino hijo. Mira bien, mira bien. Mira bien lo que dice la palabra de Dios. No dice ya no eres esclavo, sino libre. Yo creo que si nosotros viéramos el antónimo de esclavo, el antónimo de esclavo para nosotros sería libre. El que es esclavo no es libre, el que es libre no es esclavo, son antónimos. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios no nos dice ya no eres esclavo sino libre, sino dice ya no eres esclavo sino... ¿Cuál es el antónimo de esclavitud para la palabra de Dios? ¿Cuál es el antónimo de esclavo? El que no es hijo es un esclavo. Wow, lo están entendiendo muy bien. Y por cuanto son hijos, Dios envió a los corazones el espíritu de su hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, ahora ya tienes al espíritu de hijo. Y teniendo al espíritu de hijo, ahora eres heredero. Oh, dale un fuerte aplauso al Señor, dale un fuerte aplauso. Y es que si eres heredero, ya no estás por tu cuenta. Ya no estás por tu cuenta. ¿Te das cuenta qué maravilloso es esto? Ya no estás por tu cuenta. A lo mejor tú decías: pues, ¿qué es lo que puedo yo tener? Pues todo lo que hagan mis manos, todo lo que yo pueda esforzarme, todo lo que yo pueda hacer, eso es lo que yo puedo recibir. Pero si eres hijo, así ya no son las cosas. Si has recibido el espíritu de hijo, quiero decirte, ahora tienes una herencia. Ahora tu Padre provee. Ahora tu Padre te ayuda. Ahora tu Padre te aconseja. Ahora tu Padre te guía. Ahora tu Padre te impulsa. Ahora tu Padre te echa porras. Ahora tu Padre te lleva más todos los días. Ahora eres hijo. Ya no eres un huérfano. Wow, dice Romanos 8:14, míralo bien, Romanos 8:14 hasta el verso 17. Romanos 8:14 al 17, ¿están conmigo? Sí, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchas personas dicen: yo soy un hijo de Dios, pero no son guiados por el Espíritu Santo. Esa es una mentira. Solamente quien es guiado por el Espíritu de Dios puede decir: yo soy un hijo de Dios. El espíritu de hijo. El Padre entonces toma control de la vida. El Padre entonces empieza a guiarme, empieza a aconsejarme, empieza a llevarme hacia la verdad. Dice el verso 15: pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud. Nuevamente habla de esclavos. Ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para que nuevamente vivan con temor. Un cristiano que vive con temor todavía no es un hijo. Y ojo, no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Wow. El espíritu da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo puedes saber que eres un hijo de Dios? ¿Por lo que tienes? ¿Por lo que has alcanzado? ¿Por las circunstancias que te rodean? Si son buenas, entonces sí eres hijo, pero si te está yendo mal, entonces no eres hijo.
Si tienes una enfermedad, entonces no soy hijo, pero si ya sané, entonces sí soy hijo. Si se ha tardado en cumplirse una promesa, entonces yo creo que no soy hijo, pero si ya se cumplió, entonces sí soy hijo. ¿Cuál es la evidencia que tú llevas en tu propia vida de que eres un hijo de Dios? El Espíritu de Dios viviendo en ti. El Espíritu de Dios viviendo en ti. Esta es una cosa que yo hago, ¿ok? Es mío. Si ustedes lo quieren, adóptenlo. Esto es mío. En muchos momentos, cuando yo estoy leyendo la palabra, necesito una revelación. En algunos momentos en los que a lo mejor me siento apachurrado, no sé qué, yo tengo una pregunta siempre. Y yo digo: Espíritu Santo, ¿estás aquí? Inmediatamente salta, inmediatamente se mueve dentro de mí. Inmediatamente Él dice: pero claro que aquí estoy, vivo en ti. El Padre vive en ti. Inmediatamente salta. Yo no sé, a ver, hagan la prueba. Hagan la prueba, cierren los ojos, tomen su corazón, digan: Espíritu Santo, ¿estás aquí? Y vean lo que va a empezar a pasar. Y vean lo que va a empezar a suceder. El Espíritu Santo inmediatamente empieza a moverse. Dice: pero sí, pero claro que aquí estoy. Es la evidencia más importante, la más clara, irrefutable, de que tú eres un hijo de Dios. Wow. Ahora bien, el Espíritu de Dios puede vivir en ti, pero necesitas la revelación de que ese Espíritu sea el Espíritu de hijo. La revelación de Espíritu de hijo dentro de ti. Esto es vital para tu vida. Yo quiero decirte que yo soy un huérfano. Quien les está hablando es un huérfano. Mi padre murió cuando yo tenía 30 días de haber nacido. Un problema de cáncer en el hígado acabó con su vida. Y bueno, yo recuerdo una infancia normal. Tenía a mis primos, que eran muchos, que vivían cerca de mí. Así es que ellos fueron mis hermanos. Mi mamá hizo lo mejor que pudo por mantenerme, educarme, mandarme a la escuela. No hubo herencia. Así es que todo lo que yo pude hacer, pues era por lo que yo pudiera realizar con mis manos. Eso fue claro para mi vida desde muy chiquito, que no iba a haber herencia. Pero la verdad es que a mí me pasaba inadvertido el asunto de ser huérfano. Algunas personas a lo mejor me preguntaron: oye, ¿te sientes huérfano? No me siento huérfano. Y es que el asunto era muy sencillo. Yo no sabía lo que era tener un padre. Así es que pues tampoco sabía lo que era no tenerlo. O sea, si alguien me comparaba, pues yo no sabía lo que era tener un padre. Entonces, pues me daba igual tenerlo o no tenerlo. Eso era la manera en la que yo vivía. Así es que nunca me sentí huérfano. Nunca me sentí mal. Nunca me sentí triste, ni dolido, ni nada por el estilo. Nunca le reclamé a la vida, ni mucho menos a Dios. Creo que era normal. Pero llegué a un encuentro en Costa Rica. ¿Cuántos fueron a ese encuentro en Costa Rica? Tú estuviste ahí. Por ahí veo también el buen Fer. Un encuentro en Costa Rica. Y hay una parte en el encuentro en donde se habla de paternidad. Y la verdad es que quien estaba exponiendo esta cuestión nos forzó a todos a que pasáramos adelante. Porque la verdad es que yo así como que pues, no me siento huérfano, ¿verdad? Pero nos forzó a ir adelante. Y cuando estábamos adelante, él empezó a ministrar. Y el espíritu de hijo vino sobre mí. Ese día
Los que están aquí atestiguan. Lloré como 4 horas seguidas, 5 horas seguidas, no sé cuánto tiempo. No podía dejar de llorar y no sabía por qué. Yo decía, pues si no me siento huérfano, pues si no soy huérfano, ¿por qué estoy llorando? Me volé creo que 2 conferencias más porque no podía pararme. Era imposible pararme. Lloraba y lloraba y lloraba. Dios estaba resolviendo un problema que yo tenía y ni siquiera me había dado cuenta. Era esclavo y no lo sabía. Apenas empezaba a ser pastor y creo que el Espíritu Santo decía, así no puedes. Así no puedes. Algo se tenía que resolver ahí. El espíritu de hijo tenía que venir sobre mí. Creo que muchas personas no se sienten huérfanos, pero cuando les he dado las evidencias y les he dicho, mira, un huérfano es aquella persona que se siente solo, es una persona que se aísla de los demás, es una persona que no le cuenta a otros sus proyectos, que no les cuenta a nadie porque no tiene a nadie que contarle nada. Eso es un huérfano. Y cuesta trabajo relacionarse con Dios así. Hay una parábola que dijo Jesús impresionante. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? El primer hijo, bueno, el hijo menor, él fue con su padre y le dijo, quiero que me des toda la herencia que me corresponde. Yo quiero ir a probar cuenta por mi parte. Quiero probar mi suerte. Quiero probarte que yo puedo hacer lo mismo que tú has hecho, pero sin tus formatos, sin la forma en la que tú haces las cosas. Hay más maneras de hacer las cosas, no solamente las que tú haces, papá. Así es que dame la herencia y te voy a probar que yo puedo tener éxito a mi manera. Le dio la herencia, el hijo se fue, malgastó todo, los amigos se le juntaron, ustedes conocen la historia, le fue muy mal. Al cabo de algunos años, cuando ya no tenía nada, lo único que pudo hacer fue buscar trabajo, no sabía hacer nada, así es que lo mandaron a apacentar cerdos, la peor condición que pudiera haber para un judío. Evidentemente esa era una provincia no judía porque estaban apacentando cerdos. Y apacentando cerdos, bueno, él tenía hambre y de repente se acordó y dijo, en la casa de mi padre hasta los siervos tienen abundancia de pan. Ya no soy digno de ser recibido como hijo, pero si regreso a la casa de mi padre y me recibe como un siervo, pues ya la hice. Me va a ir mucho mejor de lo que estoy viviendo ahora. Así es que regresó a la casa de su padre en esa condición. Cuando lo vio su padre, dice la palabra, corrió hacia él para abrazarlo. Corrió hacia él. El que corrió fue el papá, no fue el hijo. El hijo venía de apacentar cerdos. Ya saben cómo olía. ¿Tienen una idea de cómo olía este hombre? Sí. Metido en el estiércol de los cerdos, metido en todo esto. Ya saben a qué olía. Estaba sucio. Su ropa era todo andrajos. No tenía zapatos. Llegó descalzo a la casa de su padre, sin zapatos, en andrajos, oliendo horrible, mugroso, pelo sucio. Así llegó, pero su padre corrió hacia él y lo abrazó. El padre no le importó que oliera a chivo, no le importó, bueno, más bien a cerdo. No le importó que oliera horrible, no le importó nada. Él fue y lo abrazó. Muchas personas piensan que tienen valor por lo que han logrado, por lo que han hecho, por su presencia, por todo esto. Y mira, el verdadero valor es por quien tú eres. Si eres hijo, el Padre te ama. Si eres hijo, el Padre corre hacia ti. Él te abraza, Él te ama. No importa en qué condición tú vienes a Él.
Eres hijo, tienes valor, eres valioso para tu Padre. No importa si tienes casa o si no tienes. No importa si tienes coche o vienes en camión. No importa si tienes ropa de marca o tu ropa es sencilla. El Padre te ama y ahí está tu valor. Tu verdadero valor está ahí. Él corrió, lo abrazó y le dijo: mi hijo ha regresado sano y salvo. Así es que de inmediato dijo: mi hijo no puede estar vistiendo así. Cámbienle la ropa, quítenle los andrajos y pónganle ropa limpia, ropa buena. Báñenlo. Pónganle un nuevo calzado y traigan el anillo de la familia, porque él tiene herencia. Porque aunque ya se la malgastó, yo se la devuelvo. Tráiganle un anillo porque él lleva mi nombre. Él lleva el nombre de la familia. Él va a tener autoridad en la familia. Traigan el anillo de la familia. Había echado a perder todo, pero fue restituido todo. Esto es un hijo. Esto es un hijo. Graves problemas de orfandad tenía este muchacho, queriendo probar por su cuenta que podía hacer las mismas cosas que el padre. Pero su orfandad fue resuelta en un momento. El otro hijo se había quedado allí. El otro hijo había sido fiel con su papá, se había quedado en su casa, trabajaba todos los días. Y el otro hijo, cuando regresó y vio todo el alboroto, dijo: ¿de qué se trata todo lo que está pasando aquí? Un siervo le dijo: es que regresó tu hermano sano y salvo y tu padre está feliz. Tu padre está tan feliz que ha hecho una gran fiesta de recepción para tu hermano. Y él se enojó muchísimo. Él dijo: ¿cómo puede ser que le hagan una fiesta a un hombre que se fue, malgastó todo, echó a perder todo? Y uno que está aquí, uno que está fiel, uno que sigue con mi papá, a él no le hacen ni fiesta de 15 años. A él no le hacen nada. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Tremendos problemas de orfandad tenía este otro muchacho también. Él pensaba que el cariño de su papá se debía al trabajo que él hiciera, a los resultados que él diera. Hay muchos cristianos que piensan que su valor como hijos es cuánto hagan, y no simplemente que son hijos. El papá le dijo: hijo, todo lo que hay en la casa es tuyo. Si no has hecho una fiesta es porque eres remenso. Todo lo que hay en la casa es tuyo. Podrías haber agarrado al becerro gordo y invitar a tus amigos. ¿Cuál es el problema? Todo lo que hay en la casa es tuyo y tú estás conmigo siempre. Ese es el valor más importante. Problemas de orfandad. Espíritu Santo que estás aquí, yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Espíritu Santo, el día de hoy yo te pido que traigas una revelación a la vida de cada persona del espíritu de hijo. El espíritu de hijo, el espíritu de Jesús, el espíritu de Jesús siendo puesto dentro de la vida de cada persona. Ahora. Es una revelación. El espíritu ya está allí, pero ahora te revela que eres un hijo. Empieza a revelar en ti a Jesucristo. Revela ahora a un hijo de Dios. Que sea resuelto todo problema de orfandad de la vida, todo problema de orfandad que tuvieron con sus padres, el problema que hoy día tienen para relacionarse contigo, Dios, como un padre, sea resuelto
en el nombre de Jesús. Si fueron maltratados como hijos, si crecieron sin una figura de papá o de mamá, si estuvieron, vengan, si tú lo quieres, ven aquí, recíbelo, sale, sí, por favor. Ahora el Señor se está moviendo ahora. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad. Tu alma está siendo sanada ahora. Tu alma está siendo sanada. Ya no soy un esclavo del temor. Desde el Espíritu. El Espíritu está ahora sanando tu alma de todo sentimiento de orfandad, de todo ello. Se está yendo. Ya no los voy a dejar solos. No los voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes, dijo Jesús. Yo soy hijo de Dios. Ahora más. Espíritu Santo, ahora, revela al Hijo, revela a Jesús, una revelación de Jesucristo en sus vidas. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibí en ti, tu sangre en mí fluyó, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor. Si tus papás se divorciaron, tuviste que estar lidiando con ello. Un tiempo con un papá, otro tiempo con otro. Yo soy hijo de Dios. Antes los padres tenían 2 o 3 hijos. Hoy los hijos tienen 2 o 3 padres. Y no saben ya ni cuál es el verdadero padre. Pero hoy tienes un Padre que te ama, un Padre celestial. Ahora, Espíritu, resuélvelo. Tú lo hiciste conmigo y ni siquiera lo pedí, ni siquiera lo sabía. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Allá atrás igual, levanta tus manos, dile, dame una revelación de Hijo, revélame a Jesucristo, revélame a Jesús. Por canciones felices. Que el Hijo sea formado en mí. Forma en mí a un hijo de Dios. Forma en mí a un hijo. Estos son los beneficios de la gracia. En la ley jamás podrías haber aspirado a esto que está ocurriendo hoy. Fernando, hace algunos minutos estaba hablando de ir por las almas. Y de repente él decía,
¿por qué no vamos por las almas? ¿Por qué no ir por las almas? El asunto es muy sencillo. Si el Hijo no ha sido revelado en tu vida, si no tienes una revelación de Jesucristo en tu vida, jamás vas a ir por las almas. Jesús, el Hijo de Dios, todos los días predicaba las buenas noticias del reino de Dios. Iba a buscar a las almas, sanaba a los enfermos. ¿Para qué querer unción si no vas a sanar a ningún enfermo? ¿Para qué quieres unción si no vas a tener poder con las demás personas? ¿Para qué la unción si no te atreves a orar por nadie? El Hijo tiene que ser revelado en tu vida. Amar como ama el Hijo. Tener la genética de Dios en tu vida. Pensar como Dios piensa, amar como Dios ama, perdonar como Él lo hace. Ver a las personas con el potencial como Jesús los veía a ellos. Vea nada más el equipo de trabajo que se armó Jesús. Unos pescadores incultos, no sabían nada de la palabra de Dios. Un celote que era un asesino. Un cobrador de impuestos que era un ratero. Y ustedes pueden decir, ¿cómo puedes armar tu equipo con esa gente? Lo peor de lo peor. Mucha gente me ha dicho a mí, ¿cómo puedes tener en tu equipo a gente tan fuchi? Que hace esto y hace lo otro y hace aquello. Jesús tenía peores. Pero lo que Jesús veía en ellos no era lo que eran, sino lo que iban a ser. Esto es un hijo de Dios. Un hijo de Dios ve en las demás personas todos los potenciales que tienen, todo lo que pueden llegar a ser tomados de la mano de Dios, porque van a ser hijos. Un hijo de Dios no descalifica, un hijo de Dios incluye. Un hijo de Dios abraza, un hijo de Dios ama, un hijo de Dios perdona, la misma manera en la que hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Esto es un hijo de Dios. ¿Verdad que necesitamos la revelación del Hijo de Dios? ¿Verdad que sí? Dejar de ser cristianos religiosos y venir a ser hijos. 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 Espíritu Santo, revela a tu Hijo Jesucristo. Revela a tu Hijo Jesucristo en la iglesia. Si tu Hijo es revelado en la iglesia, Señor, van a haber milagros por todos lados, en las escuelas, en las oficinas, en todas partes. Muchísima gente que hoy día es descalificada va a ser absorbida, va a ser venida, va a venir al reino de Dios. Nadie va a descalificar más, sino que van a venir a ti, Señor. Necesitamos al Hijo en nuestras vidas. Necesitamos una revelación de Jesús. Jesús, revélate en nosotros. Jesús, revélate en mi vida. Jesús, revélate ahora. Quita la orfandad de nuestras vidas. Por cuanto el Padre los ha adoptado como hijos, a Él también le plació darles el espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo. Recíbelo, 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 recíbelo. Allá arriba, 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 todos. Recibe ese espíritu de Hijo. Ahora, 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 ahora. Gracias, 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 Señor. Una iglesia de hijos, no de cristianos. Una iglesia llena de hijos. Los hijos te adoran, los hijos te claman, los hijos vienen a verte, Padre. Los hijos se mueven en este mundo. Los hijos manifiestan tu gloria en este mundo.
Dice la palabra que la tierra entera está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo para cuándo nos vamos a manifestar? Primero tenemos que ser hijos. Nada vamos a poder hacer como iglesia si no somos hijos. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy quiero invitarte a que lo hagas. Simplemente tienes que repetir estas palabras junto conmigo. Cierra ahí tus ojos donde estás y dile: Señor Jesús, hoy en este día yo te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres a mi vida, que me limpies, Señor, de todo pecado. Dile ahí donde estás: límpiame de todos mis pecados. Ven, te hago el Señor de mi vida y de mi corazón. Ven, reina en mí, reina en mi espíritu. Te hago mi Señor y yo te recibo. Dile hoy en este día como mi Señor y mi Salvador. Felicidades, es lo mejor que puedes hacer. Vivir con Él en tu corazón es lo mejor, el mejor regalo que puedes recibir. Muchas felicidades.